mina la posibilidad de vacancia presidencial, pero sí, digamos, la desinfla o le resta fuerza. ¿Coincide usted con este punto de vista, señor Roel? Buenos días. A ver, buenos días, Melissa, y saludos a toda tu audiencia. A ver, primero coincido de que la convocatoria de elecciones era hasta el 12 de abril y si lo podía haber hecho antes, como lo ha hecho, era válido y es constitucional. Pero lo que yo creo que ella ha realizado, la presidenta, es un poco pasar la presión mediática ya a los futuros candidatos. Inclusive, acuérdense que hace unas semanas atrás dijo que quería reunirse con los partidos políticos para hacer un gran pacto patriótico para ver que los proyectos que ella estaba iniciando se llevaran a continuación después de 2026 en adelante, lo cual ningún partido aceptó. Porque obviamente la cercanía a la presidencia de la República en la actualidad es un lastre político. Eso es por un lado. Y por otro es también para callar ya los, se puede decir, palabras, comentarios que ya convocaban una vacancia, porque al haber ya censurado a su alfil, que ha sido Santibáñez durante los últimos 10 meses de su gobierno, que ha sido su defensor, más que el presidente del Consejo de Ministros, más que Adrián Sen. Santibáñez ha sido el defensor acérrimo, su abogado, más que un ministro de Interior de la presidenta de la República. Y al haber caído su alfil, obviamente se entiende que la reina también puede caer. Entonces, ella lo que está buscando es, primero, pasar los reflectores a otros actores políticos y también acallar algunas intenciones o mociones que se están ya tratando desde el Congreso. Acuérdense que ya una congresista, Social Paredes, ha mencionado que se está viendo una moción de vacancia contra la presidenta, porque ya ven que se ha debilitado su gobierno tras la censura de su ministro Santibáñez. Claro, esto también puede significar que la presidenta quiera buscar en este último tiempo fortalecer ciertas alianzas, como lo ha hecho con Alianza por el Progreso, al otorgarle un sector tan importante como lo es el Ministerio Interior. Porque si antes decíamos que el Ministerio de Economía y Finanzas era el ministerio más importante para el gobierno, por lo que significaba el presupuesto público, hoy, siendo la seguridad ciudadana un tema bastante relevante para la ciudadanía, el Ministerio del Interior es hoy un pilar fundamental dentro del gobierno. Correcto. Luis Roel, respecto al mismo tema, su posición. A ver, hay temas fácticos que descartan el tema de la pena de muerte y salirnos de la Corte, como también argumentos constitucionales, los cuales voy a abordar. Primer tema fáctico. Lo que dice la presidenta de la República, que está vociferando en cada entrevista, en cada oportunidad de que se quiere retirar de la Corte, que lo está pensando, si lo hiciera, va a tener que pasar 2 años. O sea, es decir, ya su gobierno habrá pasado y habrá otro gobierno que tal vez tenga otra política exterior y otra política en derechos humanos. Por lo tanto, está descartado. Luego, si el Perú saliera del sistema interamericano de protección de derechos humanos, para lo que es la comunidad internacional, la sociedad internacional y, por si acaso, las Naciones Unidas también lo verían como una falta de compromiso del Perú frente a los derechos humanos. Y acuérdense, el Estado peruano, aunque hay un alcalde que dice que somos potencia mundial y todo lo demás, es mentira, somos un país subdesarrollado en vía de desarrollo, que requiere de fondos. Por ejemplo, hace poco ha pedido un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional. Y esos son bancos de las Naciones Unidas. Bancos que pertenecen a las Naciones Unidas y que dentro de su evaluación es qué tanto cumples tú con tus derechos humanos y con tus compromisos internacionales. Entonces, salirte de la Corte Interamericana, de la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene un impacto en futuros préstamos al Estado peruano. Hecho número 3, dicen, con denunciando la Corte y volviendo a la pena de muerte, podemos atacar y derrotar al terrorismo urbano que se le ha denominado, como pasó en los 90s. Mentira. ¿Cuándo se detiene a Abimael Guzmán? El 12 de septiembre de 1992. La Constitución del 93 tuvo efectos jurídicos con la pena de muerte al delito de terrorismo el 1 de enero de 1994. No fue la pena de muerte lo que derrotó el terrorismo, fue la inteligencia. Inteligencia que lamentablemente falta en este gobierno y en gobiernos anteriores para enfrentar la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Otro hecho importante, se dice que la pena de muerte podría solucionar, o la Corte Interamericana podría solucionar muchos temas frente a la delincuencia y que para eso tenemos el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Sí, pero por ejemplo en Estados Unidos muchas veces se revisa
que cuando se da la pena de muerte, después de unos años, con nuevas pruebas, que se dio la pena de muerte de manera equivocada y ya no se puede volver a la situación de revivir a la persona porque ya está muerta. Entonces, si no tenemos un sistema judicial, un ministerio público, una policía que pueda darnos la seguridad de que las decisiones que se tomen, por lo menos en la actualidad, sean las que nos den una seguridad de justicia, es imposible aplicar la pena de muerte. Esos son los temas fácticos. En los temas constitucionales, ya el Tribunal Constitucional, en larga jurisprudencia, sobre todo en lo que se denominó la legislación antiterrorista, que justamente estaba un compañero del doctor Velázquez Quisquén, el doctor García Toma, que fue presidente del Tribunal Constitucional, en ese Tribunal Constitucional se señaló que la disposición sobre la pena de muerte era una disposición que es constitucional, porque está en la Constitución, pero inconstitucional en su aplicación. ¿Por qué? Porque si uno interpreta, y eso es importante decirle a la ciudadanía y a los congresistas, uno interpreta la Constitución como un todo sistemático, en conjunto, no como cajones estancos, no como disposiciones al azar y alternativas. Y por lo tanto, si uno interpreta de manera conjunta la Constitución, tú no puedes ir en contra del principio básico que está en la Constitución, en el artículo 1, la dignidad humana. La dignidad humana que es el eje central del Estado y de la sociedad. Y tampoco del artículo 2.1, el derecho a la vida. Entonces, ¿cómo compatibiliza la dignidad humana, el derecho a la vida, con la pena de muerte? Por lo tanto, se dice que es una norma constitucional, inconstitucional, porque lo último es que no es aplicable. Si bien ambos creo que están de acuerdo en que la pena de muerte no resuelve un problema de inseguridad ciudadana, hay quienes critican al sistema interamericano de derechos humanos, a la OEA, en el sentido de que son garantistas y que nuestra legislación es también garantista, pero para los delincuentes. Entonces, ¿qué hacemos manteniendo 35 años como pena máxima a un delincuente ruin, digamos, si buscamos garantías para ellos y no vemos los derechos humanos de las víctimas? Ahora les digo ejemplos porque el doctor Velázquez Quisquén ha presentado los casos de los terroristas. Pero también hay casos de que no son terroristas que están defendidos en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. El caso emblemático, los 3 magistrados del Tribunal Constitucional versus Perú, Rebredo Marzano, Reiteria, Aguirre Roca, que fueron defenestrados por el fujimorismo en los 90s, fueron repuestos por el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Los casos de los pensionistas del Congreso, que también fueron sacados arbitrariamente por el Congreso fujimorista en los 90s y que fueron repuestos por lo que te quiero decir es viendo el Estado peruano. Esto que apunta el señor Roel, ¿son malos, es más el perjuicio o el beneficio, digamos, de parte del partido de que denunciar? gobierna, defiende a la señora Dina Boluarte? ¿De cuál partido? Acción Popular, creo que es usted, ¿no? Acción Popular sí, pero Acción Popular no está gobernando con Dina Boluarte. Es irónico que una señora que tiene 50 muertos casi sobre sus hombros, que tiene que responder con su gabinete de ese entonces y con los partidos que gobiernan con ella, es irónico que ella, para tapar todo este desmadre que hay en la seguridad ciudadana, pretenda hablar de restablecer la pena de muerte. Pero es cierto que gobiernos utilizan el debate de la pena de muerte, justamente como el APRA lo hizo en el segundo gobierno de Alan García, pena de muerte para violadores, decía Alan García en su momento, y el gabinete lo apoyaba, digamos. Mira, por eso es que yo he hecho una disquisición en mi apreciación sobre la pena de muerte y sobre el tema de la convención. ¿Hace el Tribunal Constitucional o lo hace la Corte? No lo pueden hacer los dos. Pero es no interesante que lo diga acá el doctor Velázquez Quisquén, porque tenemos ya un miembro en la Corte Interamericana que es el doctor Borea Odría. Es como si él dijera que, primero, hay unas contradicciones. Primero, de la presidenta, porque la presidenta fue quien propuso al doctor Borea Odría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Para qué presentar a un candidato y respaldarlo, como ahora lo es el doctor Borea, con un magistrado? Está ratificando en lo que es que tú apoyas a la señora Dina Boluarte de Derechos Humanos. Y número 2, no, y ahí va que hacer rectificaciones al doctor Velázquez Quisquén, que creo que está un poco entusiasmado. Sí. Primero, está equivocado, porque Estados Unidos sí está en la OEA, no está en la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahí él dijo hace poco que no está en la OEA. Un error. No está en la Convención, pues está en la OEA. Por favor, no está en la Corte. Muy bien, pero no está en la OEA. Usted acaba de decir eso. No está en la y número Corte. 2, Acción Popular no está con el gobierno. Tanto es así que nuestro presidente Julio Chávez y nuestro secretario general Juan Abad ha sacado diferentes comunicados instando a la bancada a que censuran a Santibáñez y que esté en contra de acciones del gobierno. Esa es la diferencia entre que Acción Popular tiene bancada y que ahora están buscando disciplina, y el APRA que no tiene bancada porque recién se ha vuelto a inscribir. Muy bien, muchas gracias a ambos por su presencia.